Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, entonces empecemos con nuestro tema de hoy. El tema de hoy es semiología de la vía respiratoria superior. Queremos pues quiero que por favor hagamos la clase un poco participativa, que pregunten, que hagan comentarios y aportes para que esto sea un poco más productivo, ya que la semiología pues es un área que no tiene, que tiene muy poco de teórica. Uno puede leer y puede hacer todo, pero pues en esto se basa mucho que podamos ahí, que le podamos sacar de la experiencia a los demás, cómo llegar a acercarnos en la parte del interrogatorio a alguien y cómo mejorar nuestras habilidades para el examen físico y la comprensión de la patología que pueda estar aquejando a alguien en un momento determinado. Entonces, como estamos hablando de una vía, vamos a hablar de una vía respiratoria. Entonces, una vía respiratoria, estamos hablando de al ser una vía, será un área de conducción, básicamente, y como área de conducción que es, entonces va a estar conformada por lo ya conocido dentro de la parte anatómica, por la nariz, que tiene ya anexos ahí los senos paranasales, por la faringe y la laringe. ¿Hasta qué parte de la laringe hablamos de vía respiratoria superior? Hasta llegar a las cuerdas bucales. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de una vía de conducción, pues entenderemos que que lo principal que no le puede pasar a una vía por la que estamos conduciendo aire es que se obstruya. Y esas obstrucciones pueden ser por múltiples causas, que es lo que vamos a aprender, cómo interrogar a alguien y cómo llegar a sospechar qué tipo de obstrucción tiene una persona, que sabe si esa obstrucción es por una infección, si esa obstrucción es por un cuerpo extraño, si es por por un edema en la vía, en la mucosa de esa vía, o si es por una lesión tumoral. Adicional, también pueden haber obstrucciones que no están en la vía, sino que son extrínsecas y que hacen que nos producen compresión sobre ella. Entonces, para eso, pues empecemos con que nuestra nariz está conformada así a grosso modo por un tabique nasal, aquí una parte ósea, y esa parte ósea es este tabique nasal, y también tiene adentro unas estructuras tubulares, unas estructuras que hacen mayor la superficie, como son los cornetes, y todo eso está recubierto por una mucosa que tiene una muy amplia circulación, una circulación de bastante volumen. Y ¿cuál es su función? Pues ya es conocida, sabemos que la nariz nos sirve para humidificar y para calentar el aire antes de que pase a nuestra vía aérea inferior. Y para eso tenemos entonces también adicional ahí los senos paranasales. Entonces, cuando estamos hablando de esto, pues entonces estamos hablando de un tabique con mucosa, y las mucosas producen secreciones. Entonces vamos a ver que dentro de estas secreciones pues son de las situaciones que más frecuentemente se van a presentar las alteraciones en las secreciones, y por lo tanto vamos a poder hablar de una
de alteraciones en ellas, y una puede ser la rinorrea, pero dos puede ser la disminución de la secreción y entonces tener una mucosa completamente seca, atrófica, que no sea funcional. Entonces, si hablamos de la rinorrea, es la secreción hialina, que es normal hasta una cantidad. Si nos incrementa, entonces va a producirnos congestión nasal, sensación de taponamiento y obstrucción, probablemente estornudo, lagrimeo, molestias a nivel de la faringe, prurito en los ojos, en la nariz, en la garganta. Síntomas que ya son muy conocidos, que si los cogen ustedes y los reúnen, dirían, bueno, esto es lo que nos puede presentar adicional, por ejemplo, con algo de malestar general, cuando nos da una gripa. Un síndrome gripal es un cuadro de rinorrea causado por un virus, pero también puedo tener un aumento de una rinorrea o un síndrome parecido a una gripa, pero con menor malestar general, cuando tengo, por ejemplo, una rinitis de algún tipo. Básicamente la más frecuente es la rinitis alérgica, y pues eso les va a dar ese tipo de situaciones. Entonces, cuando esa rinitis es alérgica, les va a producir un aumento en la secreción nasal, que van a sentir exactamente el taponamiento, la congestión, y van a comenzar a estornudar, a tener ya no tanto lagrimeo, pero sí van a tener molestia en la faringe, prurito nasal. Entonces, hasta ahí vamos en que las principales situaciones que tenemos a nivel de la nariz, entonces van a ser ese tipo de aumento en las secreciones o de obstrucciones. Y listo. Y entonces, ¿cómo vamos a interrogar a alguien que tenga rinorrea? ¿Qué le vamos a interrogar? Porque eso es lo que nos interesa desde el punto de vista semiológico. Desde el punto de vista semiológico queremos interrogarle la duración, cuánto tiempo tiene con ese proceso. Entonces, nos cambia si esa rinorrea es aguda, si es una rinorrea que haya durado menos de una semana, en qué momento o asociada a qué se empezó a presentar, si fue cuando está en un entorno específico, cuando llegó, por ejemplo, al jardín en donde florecieron múltiples plantas en estos últimos días, y llegó alguien al jardín y comenzó a estornudar y comenzó a moquear. Pues probablemente eso ya nos está indicando hacia dónde vamos y cuál es la patología, y tenga algún tipo de alergia a un polen, alguna de estas sustancias generadas eh, por los vegetales, por las plantas, básicamente por las flores. ¿Sí? Entonces, si esa rinorrea se acompaña de malestar general, si se tuvo fiebre, si no se tiene fiebre, qué se ha utilizado para el tratamiento de ella, y si hemos utilizado algún tratamiento, cuál ha sido el resultado, nos ha funcionado, no nos ha funcionado, cuánto tiempo tenemos que tomar el tratamiento para comenzar a mejorar los síntomas, o hemos tomado nuestra mezcla, nuestro medicamento más usual, que son los que tienen que ver con los antihistamínicos, con el acetaminofén, y no nos ha mejorado. Si hay dolor cuando nos inclinamos hacia adelante, o hay dolor en las muelas, y esto ¿para qué nos sirve? La rinorrea puede ser, primero que todo, puede ser de larga duración. Segundo, si se acompaña de dolor cuando hacemos movimientos de inclinación hacia adelante a nivel de la frente, puede indicarnos que estaría asociada también a una sinusitis.
o si hay dolor en las muelas. O sea, si hay dolor cuando nos inclinamos hacia adelante, tenemos que pensar en una sinusitis frontal, pero si hay dolor a nivel de las muelas, a nivel de los caninos, podemos pensar en que hay una sinusitis maxilar. Si hay fiebre o cefalea localizada, también podemos, esto asociado a lo anterior, pues nos va a incrementar las posibilidades de que sea una sinusitis. Si hay dolor cuando palpemos los senos paranasales. Entonces, vemos que con un solo síntoma de estos que es tan frecuente, tenemos toda una gama completísima de preguntas para hacerle al paciente. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Esto es primera vez que le da frecuente? ¿Cada cuánto y normalmente si es recurrente, pues cuáles son los exacerbantes, los ambientes o las circunstancias que hacen que se le agrave o se le mejore el síntoma? Entonces, esa sería la parte del interrogatorio en donde debemos de ser exhaustivos, y en esa parte entonces vamos a ser exhaustivos en preguntar cuál es el motivo de consulta, por qué por qué el paciente llegó a buscar ayuda. Y cuando el paciente llega a buscar ayuda, pues hay que saber concretar bien ese interrogatorio en esos aspectos. Luego, dentro de la semiología, pues teníamos las otras herramientas que entonces tenemos que, en la semiología, primero interrogamos, posteriormente vamos a examinar, hacer un examen físico, y ese examen físico tiene 4 herramientas fundamentales, ¿no? La inspección, ¿sí? La palpación, la percusión y la auscultación. No necesariamente cuando vamos a hacer examen físico, tenemos que hacer todas en una sola área, porque hay cosas que, por ejemplo, no podemos auscultar. Hay órganos que no podemos inspeccionar, ¿sí? Entonces, tenemos que esos 4 elementos del examen físico, 4 herramientas que utilizamos para el examen físico, pues usarlas de acuerdo a ello. Entonces, en la nariz, ¿qué hacemos? Pues la inspeccionamos. ¿Y qué inspeccionamos en la nariz? La forma, ¿sí? ¿Qué tipo de nariz es? Hay narices respingadas, hay narices efectivamente desde el punto de vista fenotípico, que son que nos van a predisponer a que alguien tenga mayor posibilidades de obstrucción. Entonces, ¿cuál es el aspecto? ¿Cuál es la configuración de esa nariz? ¿Cuál es la posición e integridad del tabique nasal? Si está recto, si vemos algún tipo de desviación, si al revisarlo, cuál es el color de las mucosas. Ahí les dice que el color normal de esa mucosa es un poco más rojo que el de la boca. ¿Cómo están los cornetes? Esos cornetes, ¿qué tantas secreciones, cómo son las secreciones? ¿Se observan o no se observan masas y cuerpos extraños? Y si encontramos un aumento de volumen reciente, pues hay que buscar y palpar buscar si hay signos de inflamación adicionales. Eso es en cuanto a la inspección. Entonces, cuando vamos a mirar, primero la nariz, para mirarla, debemos de pedirle al paciente que esté sentado, que incline la cabeza hacia atrás. Vamos a coger una fuente de luz, que esa fuente de luz pues puede ser un rinoscopio, sí,
pero y tener un espéculo nasal y todas esas situaciones, pero lo más frecuente es que tengamos simplemente una fuente de luz proveniente de una linternita, de una linterna, que ojalá sea pues en el momento preferimos las luces de tipo LED porque son más claras y tienen mayor intensidad. Entonces, podemos tener una linterna, podemos tener nuestro tipo de órganos y sentidos, y con la fuente de luz que nos brinda el oftalmoscopio, que nos brinda el otoscopio, con cualquiera de ellas podemos observar pues, los orificios nasales, y vamos a mirar a través del orificio nasal externo, vamos a visualizar el vestíbulo nasal, el septum, los cornetes, y los cornetes, pues alcanzamos a ver los cornetes medios e inferiores. En los cornetes hay que tratar de visualizar si hay masas, sobre todo dependiente de los cornetes, lo que son llamados los pólipos, y si se observan cuerpos extraños. Entonces, adicional, cuando tenemos el paciente sentado en esa posición en que les estaba explicando, pues se le pone la punta del dedo, si somos diestros, pues estaremos manejando nuestra fuente de luz con la mano derecha, y si somos zurdos, al contrario. Entonces, la mano que no estemos usando para manejar nuestra fuente de luz se pone sobre la punta de la nariz y se presiona hacia atrás, hacia arriba y atrás. Con eso permitimos mayor cantidad pues ampliar nuestra ventana de visualización, y eso nos va a hacer que nuestra inspección de la nariz sea mucho más completa. Ahora, para mirar la parte posterior de la nariz, ¿sí? O sea, ya irnos a mirar básicamente nuestra nasofaringe, tendríamos que ir utilizando ya unos medios indirectos, y esos medios pueden ser directos o indirectos. Entonces, directos si utilizamos un rinoscopio y vamos por la vía anterior, o indirectos si utilizamos un espejo por la parte posterior de la boca. Entonces, como estamos en la nariz, pues entonces la palpación también es importante. Y en la palpación, pues tenemos varias situaciones para palpar. Básicamente lo que se palpa durante el examen nasal es las áreas de los senos paranasales. Y en los senos paranasales, pues se palpan mediante la maniobra de Ewald, y eso simplemente es coger y hacerle presión a las áreas con el pulgar al sitio en donde se representa en la cara el seno paranasal. Pues, si quiero el seno paranasal frontal, examinarlo, pues entonces le hago presión en la parte, aquí en la parte casi que interciliar, en la parte final de la ceja, le hago presión, y ahí puedo no solamente hacer presión, sino que también podría incluso percutir. Pero pues la maniobra es básicamente, lo recomendado es hacerle algo de presión, porque eso nos va a reducir el dolor en caso de haber una inflamación dentro del seno paranasal, y el percutirlo pues va a causar demasiado dolor. Si ya nos generó dolor con la palpación, pues para qué lo vamos a percutir. Si es en el seno maxilar, pues el seno maxilar se presiona también con los pulgares sobre el hueso, por debajo de la órbita, a los lados de la nariz. También en la palpación, pues tengo que palpar la integridad de la pared,
nariz ósea, buscando crujidos, buscando crepitaciones, porque eso es pues, nos va a permitir diagnosticar o sospechar que el paciente si tuvo un trauma, si hay una fractura de los huesos propios de la nariz o no, ya que esta fractura, los huesos propios de la nariz son el sitio que más se fractura en pues, es la fractura más frecuentemente presentada por la gente. El otro método para examinar los senos paranasales, entonces vimos que es la transluminación. Esa transiluminación es colocarle luz y observar en un sitio diferente cuál es la representación, qué tanta claridad y qué tan permeable es este sitio a la luz. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una habitación oscura. Necesitamos tener una fuente de luz de buena intensidad. Entonces, las luces LED que tienen los oftalmoscopios son bastante, nos permiten hacerlo. ¿Y cómo transiluminamos si es el seno frontal? Pues simplemente le presionamos la fuente de luz contra la parte medial del arco supraorbitario, es decir, en la parte donde hicimos ahora la presión para palpar el seno paranasal frontal, en el mismo sitio, y le colocamos ahí una luz intensa haciendo presión. Y revisamos a nivel de la órbita. Vemos si hay un enrejecimiento en la parte de la órbita, lo cual nos permitiría decir que efectivamente esa luz se está transmitiendo a través de esa zona ósea. Y si no se ve, es porque el seno paranasal pues no está permitiendo eso y puede estar ocupado por algún tipo de material. Los senos maxilares, para eso hay que pedirle al paciente que se incline y abra la boca, porque lo que vamos a ver al presionarle la luz en el sitio donde les dije que tenía uno que hacer la palpación, debería de observarse la transluminación, es a nivel del paladar duro. Pues le vamos a colocar la luz ahí, le vamos a decir abra la boca y listo, y debemos de ver la zona roja enrojecida a nivel del paladar duro. Poco lo hacemos. ¿Por qué? Pues ya hay la mayoría cuando tenemos sospecha de que hay una ocupación del seno paranasal, pues entonces recurrimos habitualmente a otros medios diagnósticos, como son las radiografías de senos paranasales o de acuerdo a la sintomatología, irnos a hacer un TAC de senos paranasales, que sería el gold estándar para diagnosticar obstrucciones y poder tomar unas conductas un poco más apropiadas al tema. Más sin embargo, como no siempre tendremos una radiografía de senos paranasales ni TAC, pues debemos de hacer nuestras maniobras semiológicas que nos permitan, si es un caso y estamos fuera del sitio donde se puedan hacer ese tipo de estudios, remitir al paciente con un grado de, digamos que con unos niveles de sospecha suficientemente adecuados, esté documentada la información para cuando le llegue al otorrino, para que él pueda tomar decisiones diferentes. Adicional, pues hay que tener en cuenta de que muchas patologías de estas de senos paranasales corresponden a infecciones. Entonces, si yo tengo una sospecha inicial de que el paciente lo que tiene es una sinusitis, pues debo darle tratamiento
debo darle tratamiento y ese tratamiento debe ser antibiótico de acuerdo a lo que vamos a ver en farmacología, de acuerdo a eh, a la epidemiología del sitio donde vivamos, de acuerdo a la cronicidad o no que haya presentado el paciente. Entonces, todos estos datos nos sirven para eso, para que podamos tomar a través de a partir de un muy buen interrogatorio, un muy buen examen físico, llegar a presentarle al paciente una conducta que le solucione su problema por el que nos consulta. Entonces, cuando hacemos el examen de la nariz, pues nosotros podemos encontrar, tenemos unos hallazgos que deben de considerarse anormales y que nos van a indicar así cuál sería la posibilidad, las posibles diagnósticos, las posibles situaciones que le estén pasando al paciente. 1. Rinofima. La rinofima es esa nariz grande, eritematosa, que se asocia mucho con que la estamos tocando con frecuencia, está inflamada frecuentemente, mirándola desde el punto de vista externo. O sea, la rinofima no es internamente, sino que es una nariz grande, cuando la vemos, la famosa nariz de payaso. 2. Un surco transversal que se presenta en la parte superior a las alas de la nariz, y ese surco transversal se va marcando cuando las personas se están continuamente manipulando la nariz, están sintiendo, moviéndola con frecuencia, sobre todo en los pacientes que tienen problemas de rinitis alérgica, que como le tienen prurito continuo, pues entonces cada momentico se están sobando y tocando la nariz. 3. En la nariz sencilla de montar, y esa nariz sencilla de montar, pues lo que nos muestra es que hay una alteración en la integridad ósea, ósea y de cartilaginosa, y se presenta asociada a ciertas patologías como por ejemplo la lepra. 4. Alteraciones en el color. Si usted tiene la nariz, la mucosa puede encontrarse pálida, y esa palidez puede ser dada en anemias, pero puede ser también roja intensa, un rojo muy fuerte o muy blanca en las rinitis alérgicas. Alteraciones en la humedad. Les dije ahorita, tenemos una nariz completa, reseca por falta de producción de moco, o porque se produce una secreción ya no mucosa sino serosa. Lo otro, los pólipos, y los pólipos son esas masas que no se pueden confundir con el pólipo es una masa que nace ahí alrededor, básicamente, del cornete, y que no la podemos confundir con una hipertrofia del cornete. Los pólipos tienen como, o sea, si los observamos, el cornete cuando se hipertrofia, podríamos disminuir de tamaño si le aplicáramos alguna sustancia vasoconstrictora, tipo oximetazolina, tipo adrenalina, ¿sí? El pólipo disminuiría parcialmente de tamaño, pero quedaría siempre ahí sésil, inmóvil. Las deformaciones del tabique nasal, esas deformaciones del tabique nasal pueden ser desviaciones por trauma o perforaciones, por ejemplo, por el uso en algunas, las perforaciones se pueden dar en algunas colagenosis, pero se dan muy asociadas al consumo de sustancias vasoconstrictoras.
Esas sustancias vasoconstrictoras, pues las más frecuentes son de uso ilegal, tipo cocaína, pero también el uso crónico, por ejemplo, de oximetazolina, puede llegar a producir que el tabique se perfore. Las adenoides inflamadas o infectadas, pues como les dije, las adenoides están en la parte posterior. Ya sabíamos por anatomía, están en la parte posterior de la nariz, así que visualizarlas en el examen físico no es tan fácil porque tendríamos que ir a hacer la rinoscopia o tendríamos que anterior o posterior, la directa o indirecta, como lo expliqué, pero esos exámenes no son habitualmente hechos dentro de dentro del médico, por el médico general, sino pues que es lo que tiene que tener el médico general en esos aspectos. Es un alto grado de sospecha para poder pedir paraclínicos eh, y hacer una remisión en el caso, si es necesario, hacia un especialista en otorrinolaringólogo que del tratamiento adecuado, o el que pues, en la mayoría, cuando hablamos de adenoides inflamadas, dependiendo la edad, pues ese podría ser un tratamiento pues, la edad y la severidad de los síntomas podría ser quirúrgico. La rinorriquia. Y rinorriquia pues es la secreción de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. Eso se diferencia de una rinorrea en que este es un líquido, o sea, cuando hablamos de rinorrea estamos hablando de una secreción mucosa, espesa. La rinorriquia es un líquido claro, transparente y pues bastante sin olor, y que se observa y que si lo observamos en la salida, pues saldrá a nivel de la parte superior de la lámina cribosa. La epístasis es otro hallazgo anormal, y en las epístasis pues tienen que ver mucho con que la secreción, la mucosa está altamente vascularizada y se puede producir epístasis por múltiples situaciones. Ya les mostraré aquí un poco más adelante. Bueno, entonces, adicional en la nariz podemos hacer una exploración funcional, y esa exploración funcional pues tiene que ver con la parte básicamente olfativa, que que no corresponde en este momento muy al sistema que estamos viendo, pero pues que no la podemos dejar pasar, porque recordemos que nuestro paciente es un ser integral y que nuestro diagnóstico debe enfocarse a eso, a la integralidad. Entonces, cuando yo miro, es que cuando vayamos a ver el paciente, su nariz no solo tiene funciones de conducción y de calentar el aire y de humidificarlo. ¿Sí? Esas son las funciones principales desde el punto de vista respiratorio, pero también tiene funciones desde el punto de vista olfativo. Y entonces para esas funciones olfativas, entonces si hacemos una exploración funcional de la nariz, tenemos que llegar y colocarle olores. Y entonces ahí definimos estos cinco términos. Hiposmia. Entonces, hiposmia es el que siente los olores que le estamos colocando a percibir, pues los percibe por debajo de lo que esperamos. Es decir, no percibe todos los olores que una persona dentro de la normalidad lo está haciendo. Entonces, eso lo pueden examinar con múltiples situaciones, preferiblemente lo hacen con café, algunos sustancias aromatizadas
de tipos perfumes suaves, porque pues hay personas que incluso desencadenarían una reacción de tipo alérgico importante si se les coloca un perfume concentrado. Anosmia, que no siente ninguno, que no está percibiendo olores. Muy frecuente hablar de la anosmia ahorita asociada como síntoma del COVID-19. Cacosmia, que los olores que percibe son, o sea, que la persona inconscientemente está percibiendo el olor de sustancias que le estamos presentando. Entonces, normales, las percibe como olores fétidos. ¿Sí? Entonces, a la persona que le colocan, que la mayoría de cosas les huele mal, y esa cacosmia puede estar asociada incluso con situaciones no netamente funcionales, sino con algo que esté en una obstrucción, porque se esté dando continuamente. Entonces, alguien que tenga una sinusitis bastante purulenta puede estar sintiendo que todo le huele fétido. Parosmia. Parosmia es que la percepción, el olor que nos refiere percibir, no es el que le estamos presentando. Entonces a alguien le estamos presentando un olor ácido y él nos lo define como un olor dulce. Entonces, no es parosmia, está interpretando pues, su centro olfativo, está presentando alguna alteración en esas células que hace que él perciba los olores en una forma diferente. Hiperosmia, pues es esta sensación aumentada, pero no aumentada a un nivel bajo, sino a un nivel alto, en donde los olores se perciben en una forma muy intensa. Es decir, el que llega a cualquier sitio y en donde hay 100 personas, donde está lleno de gente compartiendo normalmente, y él se para porque no es que aquí le huele demasiado, el olor es muy intenso y no le deja respirar el olor a fruta, por ejemplo, ¿sí? En un supermercado o algo, que eso está dentro de lo que uno espera. Bueno, entonces, hasta ahí hablamos de cómo íbamos a explorar esa nariz, ¿sí? Cómo la íbamos a explorar, cómo la íbamos a interrogar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué dudas tienen? Devolvamos, leemos y entonces sacamos la parte participativa. Los escucho, por favor. Doctor, una pregunta. Es que pues yo había leído que la transiluminación de los paranasales, eso se hacía más que todo eran niños, que son adultos, como que no funcionaba casi. Valentina, no te escuché bien, por favor. Doctor, es que yo había leído y pues había visto que la transiluminación de senos paranasales, pues eso se hacía más que todo eran niños, que pues como menores de 5 años y cosas así, y que en los adultos, pues esa técnica como que no funcionaba casi. En eso estamos de acuerdo. En los niños es mucho más evidente la transiluminación, o sea, los niños tienen unos huesos más delgados y nos permiten de que efectivamente haya una transiluminación mayor. Pero eso no significa que en un adulto no se pudiera, no se puede hacer y que no funcione. Lo que pasa es que necesitamos primero un ambiente completamente adecuado, el cual en la mayoría de las ocasiones no disponemos. Y segundo, con lo que les explicaba ahora, pues al nosotros tener en este momento medios alternativos mucho más eficaces para llegar a ese tipo de diagnóstico, pues se ha ido perdiendo esa técnica semiológica. Los médicos de hace
pongámosle alrededor de 1900, por ahí hasta 1970, 80, en donde el uso de la radiología estaba muy poco difundido, sobre todo en las zonas rurales, en los municipios pequeños. Siempre utilizaban ese tipo de técnica para hacer una aproximación diagnóstica. Pero ahorita utilizamos más el tomar la radiografía y en su defecto, ante alguna sospecha, el TAC de senos paranasales. En los niños es bastante sensible y también se ha ido perdiendo por la misma situación. Bueno, gracias. ¿Qué más me aportan? Cuando uno ve que hay una rinoplastia y la rinoplastia es la que haya causado problemas, ¿cuál sería como el proceso a seguir en caso de eso, que haya una silla de montar, que haya nariz en silla de montar o daño óseo o cartilaginoso debido a una cirugía plástica? ¿Qué se hace en ese caso? No, Camilo, igualmente entrecortado, muy entrecortado, no le alcanzó a comprender toda la idea. Listo, doctor, ¿me puede escuchar ahora? Ahora sí. Sí, entonces mi pregunta era que en caso de que uno vea que el paciente tiene una rinoplastia y esta rinoplastia le esté causando problemas debido a un daño, como por ejemplo nariz en silla de montar, daño óseo cartilaginoso, ¿qué se puede hacer con ese paciente? ¿A dónde se remite? Bueno, hay dos opciones. Es de que si el daño hay que mirarlo desde si el daño es netamente estético o si el daño tiene que ver en la parte funcional y de qué y qué tipo. Entonces, si alguien tiene una nariz sencilla de montar, ese paciente pues hay que hacerle primero el estudio completo de cuál es la causa, ¿sí? De cuál es la causa. Si esa causa, como les digo ahorita, la nariz sencilla de montar se puede presentar por patologías infecciosas, se puede presentar por patologías traumáticas, se puede presentar por colagenosis, ¿sí? Entonces, primero un diagnóstico de eso. Y segundo, esa nariz sencilla de montar, el manejo va a ser probablemente quirúrgico. ¿Y quién lo haría? Pues habría que, existen las dos especialidades que lo trabajan y una tiene que ver con la parte de el otorrino laringólogo, ¿sí? Que hace también cirugía facial sobre ese área y en algunos casos los cirujanos plásticos, pero un cirujano plástico de funcional reconstructivo, no netamente estético. Listo, doctor. Gracias. Listo, entonces hasta ahí no tienen, ninguno de ustedes tendría problemas si le pusieran en este momento un paciente a interrogarlo y a examinarle su nariz. Doctor, una pregunta. Si el paciente tiene un piercing o una perforación, ¿uno consigna eso en la historia clínica? El paciente tiene un piercing o una perforación, ¿y qué? Que sí se debe consignar en la historia clínica, doctor, al examen físico. Claro que sí. Dentro de la historia clínica debemos de consignar esos aspectos estéticos porque es que esas alteraciones el piercing perfora toda la pared, por ejemplo, del ala nasal y eso predispone a varias situaciones. Predispone a que haya infecciones,
predispone a que el cartílago que se rompió se siga necrosando, se vaya necrosando y le aumente la perforación, ¿sí? Predispone a que ese cartílago que se va lesionando nos termine haciendo una nariz sencilla de montar, ¿sí? Entonces nosotros en la inspección debemos de primero verificar ese piercing que tiene, qué tanto, si está presentando algún tipo de alteraciones pues algún tipo de incremento de inflamación en el área, pero también debe quedar registrado en la historia clínica. En la historia clínica, cuando nosotros vamos a hacer el examen, a registrar el examen físico, ese registro de examen físico debe ser de cefalocaudal, o sea, vamos a empezar registrando en la cabeza que encontramos, y dentro de la cabeza pues está la nariz, y entonces vamos a describir, listo, nariz con piercing, sin áreas, sin zonas de inflamación, en ala nasal derecha, por ejemplo. Ahora, hay unos que el piercing se lo han puesto casi aquí en la parte inferior, en el tabique cartilaginoso, entonces también debe quedar escrito en qué sitio, si es en el ala, si es en el tabique, y si hay signos o no hay signos de inflamación, de incremento del tamaño del área donde inicial. Esto debe ser quedar siempre registrado. ¿Listo? ¿No más preguntas ni participaciones en ese tema para que seguimos con eso? Sí, doctor, una pregunta. ¿La rinofima solo está asociada a patologías virales o, por ejemplo, yo tenía entendido que también está asociado con el uso de alcohol? Y de pronto usted me puede aclarar. Con el uso de alcohol, pues la rinofima, pues en la rinofima lo que hay es una vasodilatación una vasodilatación ahí y listo, y va a haber una inflamación de la nariz, básicamente por pues digamos que lo más asociado son fenómenos locales. Uno es la manipulación de la nariz, otro es ese aumento asociado al uso a los virus, a la parte infecciosa. Y pues con el uso de alcohol, la asociación no es muy clara. Se dice que algunas personas tienen efectos vasodilatadores, pues tienen, si el alcohol en ellos ejerce algunos efectos vasodilatadores, pero en la mayoría, en un gran número de personas, el efecto es al contrario, es vasoconstrictor, e incluso es una de las causas de incremento de la presión arterial, el vasoconstricción dentro de todo este tramado vascular de la nariz, que es una de las complicaciones adicionales que nos va a producir el uso de sustancias como la oximetazolina y las catecolaminas tópicas. Es decir, que no hay una claridad acerca de que el paciente la rinofilma se asocia a eso, aunque los pacientes que usan frecuentemente alcohol tienen mayor incidencia de rosácea, que podría asociarse un poco en el presentarse a nivel nasal, aunque normalmente es hacia los maxilares donde más se encuentra. Bueno, entonces veamos ahorita dentro de los síndromes que se presentan en la vía aérea superior, pues los más frecuentes y cuáles serían las claves para el diagnóstico. Entonces tenemos el síndrome obstructivo,
Y ese síndrome obstructivo, pues, la clave para el diagnóstico es que esto es pues que el diagnóstico es la definición es una disminución de la permeabilidad de las fosas nasales. Esa es el síndrome obstructivo. Y esa disminución puede ser completa, puede ser parcial, puede ser bilateral, unilateral. Y también puede tener, pues su aparición puede ser súbita, progresiva, alternante, puede ser sintomática, puede ser exógeno y puede ser endógeno. Entonces dijimos, vamos a disminuir el síndrome obstructivo, disminución de la permeabilidad de las fosas nasales. ¿Listo? Completa. Si es completa, ¿qué pasó? Que nos obstruyó completamente nuestra vía nasal y listo, y no nos permitió seguir respirando, pues, seguir pasando aire a través de la nariz. Hay que averiguar a ver qué tipo de situación nos ocupó por completo la vía nasal. Uno, un trauma severo que causó gran inflamación e incluso producción de coágulos en ella. ¿Sí? Ese sería como una de las principales situaciones en donde hablemos de un síndrome obstructivo completo. Los más frecuentes es hablar de síndromes obstructivos parciales, y esos síndromes obstructivos parciales pues se asocian ante todo a inflamación, a presencia de cuerpos extraños, a trauma. El síndrome obstructivo bilateral más es asociado a inflamación y a la parte de trauma. Unilateral asociado de preferencia a cuerpos extraños, y son muy frecuentes entonces las obstrucciones unilaterales, sobre todo en los niños que se introducen cuerpos de pequeño tamaño dentro de las fosas nasales, y entonces esa obstrucción unilateral de la nariz en ellos va a ser asociada probablemente a una rinorrea fétida después de varios días inicialmente. Inicialmente no se va a observar una rinorrea fétida, entonces por eso hay que mirar ese síndrome obstructivo si es de aparición súbita o si es progresiva. Si esa obstrucción es alternante, entonces hay que asociarla a fenómenos vasomotores que inflaman y desinflaman la zona. Por ejemplo, en la rinitis alérgica, entonces tenemos un síndrome obstructivo de carácter probablemente bilateral, parcial y alternante. El síndrome, entonces hablábamos de que la obstrucción podría ser exógena o endógena. Entonces hablamos de que es exógena cuando no es cuando el fenómeno se está produciendo en un sitio que no pertenece a la vía aérea. Entonces, por ejemplo, tenemos algún tipo de lesión a nivel de la parte de la faringe, por ejemplo, de la úvula, de la parte de las adenoides, o un tumor a nivel en la parte contiguo a la faringe, a la nasofaringe, pues él nos va a hacer un efecto compresivo exógeno. Endógeno, cuando nos referimos a que está y hace parte de la vía aérea. Entonces, si vemos un pólipo, ese es un síndrome obstructivo endógeno. Listo. Entonces, las bases para el diagnóstico de una sinusitis, ya lo dijimos ahora, es una rinorrea evidente asociada a una hiposmia, disminución de la sensación olfativa y congestión nasal, que se puede relacionar con síntomas como malestar, cefalea, tos, que es autolimitada,
que en el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Una mucosa nasal eritematosa, con rinorrea, habitualmente hialina, sin pus, y que tiene unos síntomas que le van a durar normalmente. Aquí dice que menos de 4 semanas. Esto lo tomé de un libro de Access Medicina, pero lo habitual es que si nosotros estamos hablando de un proceso viral, los procesos virales para nosotros que estamos en una zona tropical, habitualmente están definidos con duraciones inferiores a 7 días. Entonces aquí dice que en forma típica menos de 10 días, aunque un cuadro viral también podría durar ese mes, pero muy eventualmente. Entonces, con estos síntomas tenemos una rinofaringitis o una rinosinusitis de aspecto viral, que es nuestro llamado resfriado común. Listo, como ustedes ven aquí, entonces no estamos hablando de que tiene malestar general, probablemente febrículas, pero si ya nuestro paciente presenta un cuadro que comienza a observarse un paciente tóxico, un paciente con mucha dificultad para respirar, un paciente con secreciones purulentas, el manejo ya tiene que enfocarse a esa patología adicional, es decir, el cuadro de rinofaringitis es un cuadro en el cual primero tenemos que descartar que no haya una patología de mayor gravedad. O sea, si alguien tiene una sinusitis, también tiene una rinofaringitis, ¿sí? También tiene inflamadas del resto de mucosas, pero el manejo no puede ser este basal, sino que tendrá que enfocarse a la parte infecciosa bacteriana, porque cuando hablamos de una rinosinusitis estamos hablando de un cuadro viral que se autolimita y que no va a requerir antibióticos, sino que va a requerir solo medidas de sostén. Listo. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente eso? Síntomas inespecíficos, teniendo en cuenta de que estas rinossinusitis nos pueden dar durante toda la vida. Se supone que nos dan con mayor frecuencia durante la infancia, y eso está asociado al medio ambiente en que están los niños. Pero hay que tener en cuenta de que hay muchos tipos serológicos de los virus más frecuentes que producen la rinosinusitis, que son los rinovirus, los adenovirus, y que por lo tanto durante toda la vida estaremos encontrando virus nuevos con algún serotipo diferente que nos vaya a infectar. Los niños, como les dije, pues están en unos ambientes en donde entre ellos se comparten muchas cosas y tienen una gran cercanía cuando están estudiando, cuando están en jardines, y pues tienen han generado menor cantidad de defensas, han conocido menos serotipos de estos virus, y van a tener mayor cantidad de episodios gripales de rinosinusitis anuales. Ellos van a tener más gripas que nosotros, pero no significa que una persona anciana de 70, 80, 90 años no sea susceptible a ello. Entonces dije, pues normalmente esto es son infecciones benignas que van a ser en forma espontánea, pero que pueden participar en el desarrollo de enfermedades más graves, como una sinusitis bacteriana, una otitis media, pueden exacerbar un asma, estos virus también pueden hacer que haya una exacerbación de una fibrosis quística, de una bronquitis. O sea, el paciente con asma, con EPOC, con una patología de estas crónicas,
pues él puede iniciar con una rinosinusitis viral y terminar en una UCI, en una hospitalización asociado a no a que haya sido ese virus el que le causó esto, sino a que haya una sobreinfección bacteriana de la patología de base. Entonces, en esas infecciones es típico que se encuentre congestión nasal, la hiposmia, la rinorrea, el malestar general, los estornudos, y que en el examen físico se vea una mucosa roja, con una abundante secreción acuosa, sin secreción purulenta y sin una alteración importante en el estado general del individuo. Si nosotros observamos nuestro ejemplo más clásico con respecto a las rinosinusitis, tiene que ver con los niños. Y si nosotros decimos que un niño tiene una rinosinusitis, que tiene un proceso viral de esos, lo primero que tenemos que observar es su estado general. Si ese niño disminuye su actividad lúdica, sobre todo, deja de jugar, ya no está activo y todo eso, ese niño probablemente hay que buscarle otras causas, porque habitualmente ellos, aún con un cuadrito de estos virales, ellos no disminuyen su nivel de actividad física y ni su estado general se deteriora en una forma importante, y por eso el manejo de ellos es simplemente, de todas estas situaciones, es simplemente sintomático. Que tiene muy tapada la nariz, pues le podremos dar eventualmente algún descongestionante, algún histamínico, y se tiene malestar general, pues le damos algún analgésico. No está indicado en la administración de antibióticos profilácticos en ningún paciente en el cual tengamos un diagnóstico de una rinosinusitis viral. ¿Listo? Pero también podemos tener una rinosinusitis bacteriana. Esa es la que llamamos típicamente sinusitis. Y esa sinusitis, entonces dijimos que puede ser cualquiera de los senos paranasales, se puede afectar. Tenemos senos maxilares, esmoidales, esfenoidales, frontales, cualquiera de ellos se puede afectar. ¿Y cuál es la base para nosotros saber de que no estamos ante el cuadro de rinosinusitis anterior que nombrábamos, sino de una sinusitis bacteriana? Pues primero que va a haber la rinorrea, se va a ver purulenta, ¿no? Y esa purulenta es que se pone verde, se pone amarilla, que puede tener algún grado de efectividad, que hay dolor a la presión sobre los senos paranasales, que ya se explicaron, pues sobre todo los más fáciles de palpar son el frontal y el maxilar, pero más sin embargo, si palpamos en la parte, en la pirámide nasal, en la parte superior, y hay dolor, ahí podemos tener, tener una sospecha de que tengamos una esmoiditis o una sinusitis del seno esmoidal. Y la sinusitis esfenoidal, pues además de esa secreción y todo, nos puede producir una sensación de dolor de cabeza intenso que se reflejaría a nivel del área parietal. O sea, esa cefalea sería muy localizada en la parte superior de la cabeza. Listo, entonces, ¿qué más nos produce la sinusitis? Pues obstrucción nasal. Los síntomas generalmente
generalmente son agudos y la duración de esos síntomas, pues aquí lo definen como de 1 a 4 semanas, pero habitualmente esto depende del tratamiento. Entonces, esos síntomas son agudos porque pues, las personas van a consultar mucho más frecuentemente, van a llegar a una consulta más fácil por esto que por la sinusitis viral, y van a recibir tratamiento habitualmente. Entonces, ¿qué más presenta el paciente con una sinusitis? Tos, malestar general importante, fiebre y cefalea. Sensación de escurrimiento posterior, que está escurriendo material, que está tragando, como dicen vulgarmente, tragando mocos continuamente, pero un moco que lo definen como algo fétido. La cacosmia también se presenta en pacientes con sinusitis. Entonces, como les decía, las sinusitis pueden ser de cualquiera de los senos paranasales. Cualquiera de ellos se nos puede afectar. Listo. Otro síndrome, la rinitis. Y la rinitis, pues se caracteriza sobre la rinitis más típica, pues es la rinitis alérgica. Y esto se caracteriza porque hay producción de moco clara, rinorrea clara, al que se acompaña de estornudos, lagrimeo, irritación y prurito ocular habitualmente, que puede estar asociada a síntomas como broncoespasmo, dermatitis, y que se encadena con mayor frecuencia por la exposición a alergenos ambientales. Si se le hiciera exámenes, pues deberían encontrarse una inmunoglobulina E específica para el alergeno que estamos tratando, que no está causando la patología, y el manejo, pues normalmente lo más típico del paciente con rinitis es que no nos debe presentar fiebre, y el deterioro en su estado general será mínimo. Otro síndrome que tenemos que mirar a partir de nuestra vía aérea superior es la epístasis. Y epístasis es el sangrado proveniente de nuestra vía, de nuestra nariz. Esa es epístasis, sangrado nasal. Y ese sangrado nasal habitualmente es unilateral. Es unilateral, el 95% es anterior, solo el 5% e incluso menos en la mayoría de series es producido en la parte posterior de la nariz. La mayoría ceden simplemente con presión sobre el sitio donde está sangrando. Entonces, lo más importante ahí es hacer valorar el área y tratar de identificar de qué sitio está sangrando, si está sangrando del tabique, si está sangrando a nivel de los cornetes, ¿sí? Si está sangrando de un pólipo. Y en el caso ese, lo que se hace habitualmente es presión. Presión que la mayoría de las veces simplemente se hace presión sobre las alas nasales durante entre 5 a 15 minutos. Y si no funciona, pues hay que pensar en aplicar sustancias simpaticomiméticas tópicas, tipo adrenalina, tipo oximetazolina, y en hacer taponamientos nasales. Los taponamientos nasales anteriores son fáciles hacerlos porque se hacen simplemente introduciendo una gasa estéril a presión por la fosa nasal que esté sangrando, y listo, y dejándolo ahí durante un periodo habitualmente máximo de 24 horas. A las 24 horas se retira, después de irrigar muy bien
colocar la gasa, se coloca la gasa y después cuando se vaya a retirar hay que irrigarla muy bien para que no se vaya para que no vayamos a reproducir el sangrado. Pero también podemos requerir de pronto un taponamiento posterior. Y el taponamiento posterior, pues ese se hace a través de la boca, se hace lo hacen habitualmente los otorrinos y lo hacen en servicios de urgencias. Pero también lo podríamos eventualmente hacer nosotros en el caso de que estuviéramos en un sitio muy lejano, en donde trasladar el paciente sea muy dificultoso o como un medio para trasladarlo, como un medio para hacer que su traslado sea más seguro. Eso se puede hacer con varias cosas, se puede hacer con gasa estéril, pero también se puede hacer con una sonda Foley que tiene un balón en la parte final y entonces se introduce la sonda por la fosa nasal, listo, se visualiza aquí en la parte posterior de la faringe, o sea que le pedimos que abra la boca, le deprimimos la lengua y ahí debemos de observar la punta de ese balón, de esa sonda, inflamos el balón y lo traccionamos. Con eso estamos haciendo un taponamiento posterior. Como les digo, la epístasis posterior o la epístasis bilateral o abundante es una urgencia. Si ustedes encuentran un paciente que les está escurriendo sangre, les está escurriendo sangre en la faringe, por la faringe continuamente, y no está dentro del 95% que en su sangrado es en la parte anterior, entonces deben de primero verificar otros factores que puedan ser causa del sangrado, trastorno de una crisis hipertensiva, un trauma. Y en el caso de que identifiquen, por ejemplo, paciente con una crisis hipertensiva como causa de epístasis, pues a ese está contraindicado colocarle catecolaminas o colocarle oximetazolina porque eso le va a incrementar la presión y entonces en ese paciente pues está el manejo de la presión y el taponamiento posterior, y ese taponamiento posterior pues básicamente se puede hacer con lo que les dije, si tienen la disponibilidad de la sonda Foley, pero también tienen que estarse preparando para remitir a un servicio de urgencias con que tenga mayor capacidad para la resolución. Tengan en cuenta de que esos sangrados que se presentan a nivel nasal, si no se controlan en un tiempo determinado, pueden llegar a causar la muerte. Bueno, tenemos casos de pacientes que por un trauma a nivel nasal y que comenzaron a presentar sangrado continuo, terminaron haciendo un shock hipovolémico y fallecieron. Y si no se hizo la actividad de pues el manejo de la remisión, de trasladarlo a un sitio donde se pueda completar el diagnóstico y hacer el tratamiento, terminamos teniendo responsabilidad civil. Y responsabilidad civil significa que ustedes les van a cobrar ese tipo de situaciones, sino desde el punto de vista económico. Listo. ¿Qué otra cosa nos presenta con frecuencia en la vía aérea? Traumatismo. Les dije que la pirámide nasal es el hueso que más se fractura. ¿Sí? El hueso del cuerpo que se fractura con mayor frecuencia y que para usted diagnosticarlo, pues simplemente tiene que tocar la nariz, tiene que mirarla, está desviada, no está desviada,
se le observa, se le observa áreas de tejidos blandos lesionados alrededor, por ejemplo, tiene sangrado, tiene dolor, tiene hematomas. Al tocar la nariz hay crepitación, hay enfisema, o se siente que se movilizan segmentos óseos. Hay que comprobar que no haya desnivel palpable de la órbita a nivel orbitario, porque si encontramos que adicional a que haya una probable fractura de la pirámide nasal, se pierde la continuidad de la órbita, entonces estaríamos ante una fractura mucho más compleja que requeriría manejo especializado y que requeriría una remisión para un cirujano maxilofacial que le haga la corrección, teniendo en cuenta de que las fracturas nasales no necesariamente requieren manejo por especialista, porque si estoy, como les explico, pues todo esto lo tenemos que enfocar al sitio donde yo estoy. Si un paciente tiene una lesión, una pequeña fractura a nivel de la parte distal del tabique óseo, esto puede simplemente mejorarse con una pequeña inmovilización que se haga con elementos tan simples como el esparadrapo como el micropore, que van a evitar que haya un mayor movimiento y el consolide. O sea que no es una urgencia. En el caso de que tengamos la posibilidad, pues el paciente debe de ir a que le hagan sus estudios completos, su radiografía, y a que le hagan su reducción si es necesaria. Pero si estoy en un sitio lejano, pues el manejo lo tengo que enfocar de acuerdo a la racionalización de mis recursos, y, por decir algo, desplazar una ambulancia con un paciente a las 12 de la noche porque se fracturó la nariz y no tiene dificultad respiratoria, no tiene un compromiso importante ahí, sino es una mera sensación de crepitación ahí, desplazarlo a las 12 de la noche, la única ambulancia que tengo, y dejar el resto del pueblo expuesto a que tengan una complicación mayor, no justifica. Entonces, por eso hay que mirar cuál es el ambiente donde estoy, cuál es la necesidad de intervención y la urgencia de ella. Pues yo puedo llegar y decirle al paciente que le tengo una sospecha de que tuvo una fractura nasal, pero que no tiene ningún otro compromiso, inmovilizarle un poco la nariz y listo, y mandarlo si estoy en un sitio lejano y no tengo rayos X, si no tengo otorrino ni tengo cirujano plástico, mandarlo a que le haga ese tratamiento ambulatorio. ¿Sí? Todas esas situaciones dependen de eso. Entonces, cuando hablamos en cualquier atención de un paciente, lo primero que tenemos que entonces es concretar nuestro interrogatorio, cuál es la evolución, cuál es la necesidad de intervención actual, por cuál fue el motivo que lo llevó a consultar, ¿no? Porque es que yo estoy consultando porque me golpeé la nariz hace un mes y me la veo un poco torcida. Sí, ya, listo, efectivamente puede que tenga una fractura y que ya tenga un mes, por lo tanto ya colocarle una inmovilización o algo no sea necesaria. Pero que tampoco es necesario intervenir inmediato, y por lo tanto también ahí tenemos que trabajar en función de racionalizar nuestros recursos. Pero si nosotros comprobamos en ese paciente de que hay una alteración en la órbita, ese paciente sí debe ser remitido en una forma urgente para un manejo especializado. Listo.
Entonces, ya pasando de nariz, vámonos un poco más abajo, y entonces hablemos de la disfonía y el estridor. ¿Sí? Estos son síntomas ya que se presentan, que son los principales síntomas de que hay una enfermedad a nivel de la laringe. Y entonces hablamos de disfonía cuando hay una alteración en la voz por un flujo anormal de aire después de las cuerdas vocales. ¿Sí? Y estridor, que se puede dar por que hay un flujo turbulento en el aire, en las vías respiratorias altas. Es decir, que hablamos de disfonía, normalmente estaremos hablando de que hay una alteración a nivel de cuerdas vocales o por debajo de ellas. Y estridor será por encima de ellas. Entonces, también podemos tener estenosis de las vías respiratorias por arriba de las cuerdas vocales, que nos van a producir un estridor que va a ser de predominio inspiratorio, y si está por debajo de las vías de las cuerdas vocales, pues vamos a tener un estridor que puede ser expiratorio habitualmente o en ambas fases de la respiración. Lo otro es la laringitis aguda, que es una de las causas más importantes, de pronto la más frecuente de disfonía. Y la laringitis aguda, pues lo habitual es que es una inflamación de la laringe que queda posterior a tener algún tipo de infección de las vías respiratorias altas. Es decir, tenemos una gripa y después quedamos disfónicos durante varios días. Aunque también podemos tener una laringitis por exceso de uso de nuestras cuerdas vocales, de nuestra laringe. Entonces, el que estuvo gritando toda una noche, después va a estar disfónico durante varios días porque se inflamó esa vía asociado a los cambios de temperatura, a la necesidad de mayor circulación sanguínea para hacer ese tipo de esfuerzo, y se va a desaparecer habitualmente la laringitis en una forma autolimitada, es decir, casi la laringitis, cuando se presentan asociadas a posvirales o esfuerzos, se van a desaparecer solas. Pero también podemos tener laringitis asociadas a reflujos, ¿sí? Y entonces el reflujo es un reflujo gastroesofágico, básicamente, que nos va a irritar tanto la faringe como la laringe. Entonces miremos que el año pasado ustedes veían patología de la vía digestiva, pero la laringe primero está en contacto con la vía digestiva y la faringe es parte de ella. Entonces, si yo tengo un reflujo gastroesofágico severo, pues voy a tener un paciente que ese flujo gástrico, esos ácidos gástricos van a ascender y van a irritar el esófago, la faringe, la laringe, y van a producir inflamación de esa área, y entonces nos van a producir disfonía, tos crónica, y estos síntomas se van a presentar más cuando este paciente está de pie, pero algunos puede que no presenten la tos y presenten la irritación a nivel sin necesidad de referir epigastralgia, pirosis, que se debe de que cuando ese paciente lo encontramos, pues debemos de descartar causas de ronquera mediante una laringoscopia, y esas causas de ronquera, pues hay múltiples, muchas asociadas a lesiones en las cuerdas
bucales, pólipos a niveles de las cuerdas bucales, lesiones papilomatosas o lesiones cancerosas, alteraciones en la movilidad de ellas. Y que ese diagnóstico, el diagnóstico de que alguien tiene tiene una laringitis o una faringitis secundaria a un reflujo gastroesofágico, se podría comprobar, si se podría dar simplemente si ese paciente nos mejora administrándoles un inhibidor de la bomba de protones tipo omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, el que sea, y si esa persona mejora la tos y mejora la disfonía con ese tipo de medicamentos, pues eso nos comprobaría el diagnóstico de que correspondía a una inflamación secundaria al reflujo. Ahora, si el hecho de que a ese paciente se le den el medicamento y no mejore, también tiene que ser también lo tenemos que tomar en cuenta para definir de que probablemente no es esa la causa y que tenemos que reubicar nuestro esfuerzo diagnóstico a buscar el origen, la etiología real a lo que estamos, a la disfonía, a la tos y a esa irritación del paciente. ¿Listo? Y por último, tenemos la epiglotitis. Y esa epiglotitis pues es simplemente una de las patologías de mayor importancia cuando hablamos sobre todo en los niños, porque una epiglotitis puede ser causal de una obstrucción completa de la vía aérea. Pues esa epiglotitis, ¿qué causa? Causa dolor a nivel de la faringe, de inicio súbito, de inicio muy rápido, con odinofagia y con dificultad respiratoria importante, pero que llegamos y examinamos al paciente y no le encontramos ni obstrucción nasal, le vemos la boca y se ve aparentemente normal, pero más sin embargo la dificultad respiratoria es muy frecuente, es muy importante. Entonces las epiglotitis que se asocian a infecciones por hemófilos influenza pueden ser incluso mortales. Son más frecuentes en los pacientes diabéticos, ¿sí? En los pacientes con inmunosupresión pues van a ser más frecuentes, pero también se dan con mayor frecuencia es en los niños. Y el diagnóstico hay que tratar de establecerlo rápidamente porque la inflamación de la epiglotis, si es severa, la solución va a ser o una traqueostomía o, si se diagnostica temprano, una intubación orotraqueal o nasotraqueal. Bueno. Adicional, pues sabemos de que en nuestra patología, ya les dije, se pueden presentar otros cuerpos extraños, se pueden presentar tumores en toda la zona y el manejo va a ser sencillamente el mismo, en inspeccionar, en hacer un interrogatorio completo y mirar la evolución del tipo de síntoma que nos esté presentando. Entonces, si yo tengo un paciente que listo, fumador con disfonía, con sensación de que está de cuerpo extraño a nivel de su cuello, a nivel de su laringe, pues tendría que entrar a buscar la posibilidad de que tenga un tumor, que tenga un cáncer asociado, que los de la laringe son frecuentes. Entonces, más o menos en la vía respiratoria superior, esto es lo más frecuente, sin ser lo único. Pues,
Entonces, señores, preguntas, participaciones. Como esto es, como les estaba explicando, listo, nosotros estamos, ya lo sabemos, estamos en una situación coyuntural, una situación un poco compleja en donde las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Salud Epidemiológicas para Armenia nos están dando un pronóstico un poquito pues por fuera de la media nacional, en donde nos dice que nuestro pico de pandemia llegará más o menos entre diciembre, entre a mediados de diciembre y enero. Esto no sé, pues no hemos todavía dimensionado, la universidad no nos ha dado todavía cuáles, pues unas directrices acerca de qué situaciones adicionales van a pasar con respecto a la parte, sobre todo a la parte práctica. Entonces, mi recomendación con respecto a esto es que nosotros, cada uno en su casa, primero que todo comience a hacer algo de práctica de cada uno de los temas que se vayan leyendo sobre las personas que tienen ahí. O sea, a mí me parece que es muy importante que hagamos el ejercicio de revisar y de ver una vía aérea normal, de ver un niño si lo tengo y se deja examinar, revisarle la naricita, mirarle todas esas, pues a ellos incluso a veces son muy asequibles, los hermanos, los primos, las personas que estén cerca a nosotros, con ellos comenzar a hacer este ejercicio, porque es que si yo logro identificar de entrada todas las variantes normales de algo, pues con mayor facilidad, cuando vea algo anormal, lo voy a identificar. Entonces, si ustedes revisan muchos cornetes, si ven muchos cornetes, algunos serán más grandes, otros serán más pequeños, son diferentes variedades, pero de personas que no tienen ningún tipo de sintomatología o que tienen síntomas mínimos en eso, probablemente cuando vean un pólipo no lo van a confundir con el cornete. Entonces, mi recomendación es que aprovechemos lo que les decía el doctor Álvarez el viernes. Entonces, tenemos que ver esto que nos está pasando como una oportunidad para redireccionar nuestros esfuerzos de aprendizaje. Y entonces estos esfuerzos de aprendizaje yo los puedo redireccionar comenzando a ver a distinguir, a hacer mayor énfasis en lo sano, en lo no patológico, para después que cuando me aparezca lo patológico yo ya tenga un concepto muy claro y no lo vaya a dejar pasar. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, doctor, una pregunta. ¿La epiglotitis es considerado el mismo crup laríngeo? ¿El mismo qué? Crup laríngeo, sí, el crup. Sí, exactamente. La epiglotitis pues, lo que pasa es que hablamos de croup como una manifestación de una epiglotitis, o sea, como como todo digamos, cuando tengo una epiglotitis, lo primero que me comienza a producir es ese paciente, ese estridor, esa disfonía, la dificultad respiratoria por la inflamación allá. Entonces, hablamos de ese croup laríngeo, sobre todo cuando la asociamos a una infección bacteriana. Entonces, son lo mismo. Gracias, doctor. Listo, entonces, ¿no tenemos ninguna otra participación?
Listo, entonces si no hay más participaciones, recuerden que mañana a las 7 de la mañana tenemos una interesante charla sobre la toma e interpretación de signos vitales, recordándoles que los signos vitales es otro ejercicio que deben de hacer frecuentemente y que tienen ahorita esa oportunidad de tener otras personas ahí en el mismo confinamiento interno con la cual hacerlo. Y listo, hasta que lo practiquemos frecuentemente. Entonces mañana 7 de la mañana tendremos nueva conferencia y pues por hoy me dijo el doctor Valencia que había reprogramado con ustedes para hacerles la clase que no se puede hacer mañana, que se cambió de mañana para hacerla hoy en la tarde. Listo. Entonces, muchas gracias y 7 de la mañana nos estaremos viendo. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego.